Muy buena noche, bienvenidos. Buenas noches, esto es la tercera edición del Festival de Santa Cecilia. Ustedes saben que Santa Cecilia es la patrona de la música porque fue una cristiana ante litteram en un momento en el cual el Imperio Romano obviamente estaba persiguiendo esta nueva religión. Y ella encontró pues alabar a Dios a través de la música, a través del canto, y por este canto fue descubierta y fue martirizada. Es por eso que Santa Cecilia es la patrona de la música. Este es el tercer festival en realidad. El nombre completo es Santa Cecilia, el Festival de la Buena Música, porque partimos de un presupuesto, que solo hay dos tipos de música: música buena y música mala, de todos los géneros. La música clásica tiene cosas más interesantes y menos interesantes, así mismo como puede haber un vallenato muy bueno, un vallenato menos bueno, por supuesto. Entonces hemos escogido lo mejor en 2 días del mundo de la música clásica, todos los géneros en el día de hoy, y mañana será el mundo del canzoniero. El canzoniero es colombiano, latinoamericano, pasando de todo tipo de melodía, desde un vallenato a una ranchera, a un bolero, a una salsa, con el objetivo simplemente de buscar las obras más destacadas del repertorio. Hoy el repertorio es extraordinario y por esto he traído unos solistas maravillosos, un esfuerzo grandísimo y también de un nivel muy alto para la orquesta que está mostrando su crecimiento cada concierto. Este reto es muy alto, más alto aún va a ser el 19 y 20 de diciembre. Vamos a hacer el Cascanueces con 35 bailarines de la compañía Wolf de Medellín. Ballet Cascanueces integral, que eso es un trabajo también épico. Pero hoy vamos levantando el telón y empezamos con este paseo extraordinario entre los géneros más representativos de la música clásica. Lo primero que le voy a proponer es una infaltable comienzo con el genio por antonomasia. Cuando uno asocia la palabra genio a la música, sale un nombre: Mozart, ¿sí o no? A 4 años se escondía detrás de la puerta, había la hermana Nanner, 7 años, que hacía clase con el papá Leopold. Apenas acababa la clase, se metía ahí al tecladito, 4 años, y le encantaba el sonido de los acordes de tercera. Lo ponía feliz a 4 años. A 5 años escribe su primer minueto decente. A 6 años, casi 7, su primera sinfonía. Cioè, una locura. Y finalmente da la vuelta por todo el mundo porque el papá, hay que entenderlo, ¿no? ¿Qué haría uno de padre cuando tiene un niño genio? ¿Qué haría? Lo quiere hacer conocer, ¿cierto? Por supuesto. Y entonces esto hace Leopold, grande violinista, decide coger sus 2 hijos, Wolfgang y Nanner, y llevarlo en las principales cortes de la Europa del Norte, buscando dar a conocer este talento. Como en ese entonces los conciertos eran unos salpicones en realidad, se enfrentaban y dilettaban en la misma noche muchos artistas y no necesariamente se tocaban las obras completas como se hace hoy en día. Se tocaba el primer movimiento de un concierto, el segundo de otro, el tercero, una romanza. Siempre, como ellos eran lo más divertente, eran lo más pequeñito, con eso se cerraba. Pero lo interesante cuál era, que Mozart, que era una esponja desde niño, una esponja musical, les tocaba esperar el final del concierto y oír todos los mejores músicos de Europa que tocaban antes de él, y Mozart absorbiendo y absorbiendo. Su vida extraordinaria lo lleva a buscar la independencia, un personaje muy indolente, Mozart finalmente, carácter no fácil, muy consciente de su talento, se cansa pronto de trabajar en Salisburgo bajo el mando del arzobispo Colloredo, que no lo consideraba artista ni músico, lo consideraba un empleado cualquiera, exigía sus horas de trabajo, lo que Mozart no podía aguantarse. Mozart escapa a Viena contra la voluntad del papá, 1781, con un gran sueño, volverse un gran compositor.
Y vivir de esa composición difícil ahora, imagínense en ese entonces. Llega Mozart a Viena, no lo conoce nadie, empieza Mozart a sobrevivir en esta jungla, porque Viena en ese entonces con José II era verdaderamente la capital europea de la cultura. Todos los mejores estaban ahí. Mozart no lo conocía absolutamente nadie. Y entonces Mozart empieza su escalada social, se solventa dando clases de música, de pianoforte, por supuesto, y empieza a componer. Finalmente llega, gracias a Salieri, que en realidad fue su amigo, le dio clase de composición operática, Salieri, y lo llevó de la mano hacia José II y permitió que le contrataran para escribir su primera obra en alemán, Bastianum Bastiana. Finalmente Mozart empieza su ascenso por el talento extraordinario que tiene. En su momento mejor de la carrera se encuentra con un ex cura que le había ido mal en la carrera sacerdotal porque le gustaban las mujeres, da Ponte, un genio de la literatura, un poeta extraordinario. Empieza a escribir la famosa trilogía italiana, entre la cual una obra extraordinaria es el Don Giovanni. Cuando escribe el Don Giovanni, una obra muy fuerte. No, vamos a las bodas de Fígaro, más bien, que es el objeto de lo que vamos a tocar. La boda de Fígaro. La boda de Fígaro es una obra en 3 actos de Mozart, muy particular, porque Fígaro, personaje cómico, burlesco, popolano, rappresenta todo lo que era muy peligroso nella Viena imperial. Viena imperial que, como todos los imperios europeos, temblaban porque en Francia, en 1789, la Revolución Francesa empujaba la presa de la Bastilla, cae bajo la guillotina la cabeza de Luis XVI y finalmente el resto de los imperios se asustaban para que no le llegara esta filosofía libertina que era Rousseau, Voltaire, que hablaban de la emancipación, que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos. Era muy peligroso. Y el tema de Fígaro, que viene de una obra, de una literatura francesa, era considerado muy peligroso porque Fígaro es alguien del pueblo que finalmente se vuelve no el villano, sino al revés el héroe, y el villano va a ser el noble, subvertiendo los órdenes peligrosísimos. No se la querían hacer componer esa obra, por supuesto, ni estrenar, pero esta obertura que él sintetiza a José II al pianoforte. Mire, no se fije mucho en el tema, yo sé que es un tema complicado, piense en este personaje divertido, cómico, que todo el mundo lo hace reír. Mire qué linda obertura que escribí. Escribe esta maravilla, que esperamos que suene como una maravilla, eso no lo sabemos. Claro.
Orquesta Filarmónica Cajamarca Santa Marta, para ustedes. Bueno, ahora vamos a conocer el primer instrumento, que es un instrumento fundamental. Le dicen el violín, el primer violín de los vientos. El instrumento que da la a todos, a toda la orquesta. Quiere decir dar la. Se pone de acuerdo toda la orquesta sobre cómo tiene que sonar este la y lo toma desde el oboe. El oboe es un instrumento extraordinario y vamos a pedir nuestro queridísimo maestro Sebastián Tarazona, profesor de la Orquesta Filarmónica, pero también solista del oboe, para que nos dilette con uno studio de concierto. Este instrumento, el oboe, tiene una evolución lenta, es un instrumento antiquísimo, en realidad viene desde el medioevo y viene desde la Arabia. Llega a Europa, antes sin claves de metal, y finalmente en el siglo XIX, en Francia y en Alemania, se desarrolla muchísimos instrumentos que siempre tiene connotaciones de tipo solístico por su registro agudo. La dificultad extraordinaria de tocar ese instrumento reside en el hecho que el maestro no tiene un contacto verdaderamente directo con los instrumentos, sino a través de una pequeña caña que no voy a tocar porque para ellos es sagrada, como un escapulario, no se puede tocar. Caña que el maestro, y es una escuela de al menos 300 años, se pone con el cuchillito toda la mañana, tríquete, se ne hace varias y tiene muchas según lo que tiene que tocar, porque tiene una vida útil muy, muy cortica. Muchos compositores escriben para ese instrumento. El oboe barroco es uno de los instrumentos más cotizados en la Venecia de Vivaldi, en el barroco alemán de Bach, por supuesto. El oboe barroco lo ponen a dialogar con las grandes sopranos, lo ponen a dialogar con los castrati en el mundo de la ópera. Y finalmente llega al siglo XIX, donde todo su potencial solístico viene hacia afuera, se apodera de las salas y de los teatros, también porque la mecánica de ese instrumento va evolucionando mucho y a través de la técnica ese instrumento amplía su registro y su posibilidad técnica. Es tan cierto que muchos autores, como Julius Reitz, alemán, de la segunda mitad del 800, escribe pieza virtuosa por ese instrumento. Y en este entonces, una curiosidad, no había mucha división que digamos entre compositor e instrumentista, lo que hay hoy. Hoy tenemos esta tragedia, que esas especializaciones que en la música hacen tanto daño, ¿no? O eres compositor, o eres músico, o eres director de orquesta. No, en ese entonces, músico integral. Dirigía orquesta, tocaba su instrumento de solista, componía la mayoría de la obra para su instrumento, como en este caso Julius Hertz fue un virtuoso del oboe. Y hoy en día cuando uno quiere estudiar un instrumento, uno va, compra el instrumento y le dice, le compro también un manual para tocarlo, ¿verdad? Hay miles de manuales sobre cómo se toca un instrumento. En ese entonces no. Eran los mismos solistas que a punta de trabajo, tanto trabajo, desarrollaban, entendían y conocían estas conquistas técnicas que finalmente ellos mismos iban apuntando y nacían sus propios manuales que los estudiantes iban a perpetuar. Y entonces el maestro que había escrito después siglos de estudio su manual de cómo se toca el oboe iba a ver prolongada su vida artística en su descendencia artística. Vamos a oír este Concertstück, uno studio da concierto che scrive Reitz, che è uno studio preparatorio a un concierto que él ha escrito, escribió muchos conciertos, pero es tan lindo que lo studio resulta más precioso y más bello que los mismos conciertos que escribe, y por eso seleccionamos el primer movimiento de esta obra maravillosa. Vamos entonces con el Concertstück, el primer movimiento de Julius Reitz para oboe.
van a hacer un favor ahora. Afinamos nuevamente la orquesta porque necesito mi gafas. Un segundito. Que estoy en la oscuridad más completa. Un instrumento que siempre llevó la delantera como solista, y realmente los instrumentos solistas por antonomasia, desde que el Renacimiento catapulta la melodía como valor fundamental de la música, siempre fueron el violín, la flauta y la voz humana. La storia della flauta è straordinaria perché la flauta, l'abuelo della flauta che ora vamos a ver, che flauta de metal, se llamaba traversiere porque se tocaba en italiano di traverso, o sea, a un lado, de madera, afinado 4 y 15, o sea, mucho más abajo de como están tocando ellos como afinación. Y era un instrumento que siempre fue el instrumento de arranque de la educación musical. ¿Cómo era la educación musical en la época, a la fin del Renacimiento, en la época barroca? Pues las instituciones que enseñaban la música eran las iglesias, obviamente. Y se enfocaban básicamente en la juventud, lo llevaban a las cantorías de la iglesia, donde le enseñaban automáticamente, lo primero, correctísimo, a cantar. Cuando uno canta y canta bien, ¿qué hace? Su cerebro está analizando afinación, ritmo, belleza del sonido. Y si yo le tuviera que preguntar con qué parte del cuerpo se toca la música, ¿ustedes que me contestan? No me vayan a contestar con los dedos, porque se toca con el cerebro. Cuando el cerebro la tiene procesada, pasa la información a los dedos y cuando está claro acá, uno lo puede reproducir sobre cualquier instrumento habido y por haber. Ellos lo sabían y por eso la educación antes musical era tan buena. Cuando ya los muchachos desarrollaban su talento, los pasaban a aprender como cantante. Los más talentuosos lo pasaban obligatoriamente al teclado, clavecín, el abuelito del piano, para que aprendieran de armonía. Y le daban la posibilidad de estudiar un instrumento solista, violino o flauta. Entonces la flauta, todos los grandes compositores, Bach, Telemann, mismo Vivaldi, todo el mundo tocaba la flauta, escribió muchísima sonata para flauta. Pero en el 800, cuando su instrumento se vuelve de metal y le añaden una llave, el potencial solístico de este instrumento explota praticamente. Un sonido que el traversiere de madera era como un gattico, se trasforma en un águila, un sonido cristallino, fuerte, penetrante, una vibrazione altissima che se oyen a la distancia. Y los grandes solistas de la flauta empiezan a escribir obra maravillosa. Y en este entonces, en el primer romanticismo, el desarrollo de la ópera lírica, el bel canto, hace que hay una aria y una melodía operática que entra en el imaginario colectivo del público. Y entonces los compositores inteligentemente, ¿qué hacen? Escriben variaciones sobre algo que ya estaba pegado en la cabeza de la gente. Es el caso de Born, grande flautista, que escribe unas variaciones bellísimas y dificilísimas sobre la Carmen de Bizet, que iba de moda. Bizet compone esta Carmen en 1887, la estrena en París. Y la melodía es tan famosa de esta ópera que Born inteligentemente escribe estas variaciones de bravura que finalmente de toda la producción que deja este flautista compositor, que se vuelve la ópera no solo más tocada de él, sino la más conocida universalmente. Vamos a pedirle a nuestro querido solista Ricardo Salguero un gran aplauso para que nos interprete esta locura de pieza. Prego, maestro. Bienvenido.
stanno giocando alla Liga, ¿cierto? Anche usted come. Pues vamos. Mira para listo. 1, 2, 3, 1.
C'è una cosa assurda, io ni logro seguir con la mirada las miles de notas que hace Ricardo. Un nuevo aplauso porque es una obra de la más difícil, la más escrita por su instrumento, una locura. Bravissimo maestro, felicitaciones. Bueno, ahora vamos a hacer un interludio bellísimo, maravilloso. Un poquito enfocado en la ópera lírica, pero uno cuando habla de ópera lírica, la conexión mental es con las voces típicas de la ópera lírica. Soprano y tenor, ¿cierto? Desconociendo voces que a lo mejor son más interesantes. El mezzo soprano es extraordinario, el barítono es bellísimo y hay una voz en particular que es maravillosa, pero verdaderamente difícil para encontrar, la voz del bajo profundo. Y en la ópera, la voz del bajo profundo se ha ido trabajando desde y recitar cantando, que es la ópera, la pseudo ópera que nace en el 600 en la ciudad de Florencia, con la camerata dei Bardi. Finalmente llega a Nápoles que tenía 5 conservatorios, la mayoría especializado en ópera, y se transforma en bel canto. Y finalmente vuelve en los grandes teatros de Europa con el melodrama, el drama melódico, por supuesto. Y en esta voz de bajo, siempre los personajes que le hacían hacer al bajo eran prácticamente de dos tipos. O era un bajo cómico, un personaje cómico, divertido, sarcástico, brillante, con intuición, cómico. O era un bajo dramático, que es el que le encantaba a Verdi. La separación es tan evidente que en la historia de la música se vuelven dos especialidades diferentes. El bajo cómico se especializa en este repertorio, que es una locura difícil, 1000 notas, Rossini por ejemplo, y el bajo dramático, que necesita no la agilidad del bajo cómico, pero necesita ser un gran actor, tener una profundidad de interpretación y tener muchísimos efectos y matices en su voz, por el caso de Verdi, por ejemplo. Vamos a empezar con un aria desde Simón Boccanegra, una ópera de Giuseppe Verdi, escrita en 1888. Habla de la historia de un pirata, Simón Boccanegra, que se enamora de la hija de Fiesco, que era un noble de la ciudad de Génova. Una historia trágica. Vamos a ver l'aria de Fiesco, de este personaje, cuando se da cuenta que la hija está muriendo porque él la tiene segregada, muere de pena, pero no la quiere soltar porque sabe que tiene un amorío con este corsario, Simón Boccanegra, que se quiere apoderarse de la ciudad de Génova, pero no es noble, es un corsario. Entonces canta este dolor de esta hija que está encerrada, que él la tiene encerrada y que se va a morir. Para interpretar esta obra bellísima, le voy a pedir a mi queridísimo amigo, el grande maestro de bajo, uno de los mejores que tenemos en Latinoamérica, en el mundo, hasta tengo el gusto de tenerlo, el maestro Alexis Trejos acá con nosotros. Bienvenido, maestro. Ahí sí me encantaría que tú le explicaras cuál es la dificultad, esa es bellísima, ¿no? La dificultad de tu voz. Bueno, aquí vamos a interpretar 3 arias que son diferentes las 3, como dijo el maestro. Una es satírica, que es el aria de Madamina il Catálogo, que canta Leporello cuando de manera burlesca le muestra la lista de amantes que tiene don Giovanni a doña Elvira. Luego, un aria de bajo dramático, de bajo profundo verdiano, que corresponde a la obra de Simón Boccanegra. Entonces aquí tenemos dos contrastes, 2 matices. Primero, la parte aguda del bajo y luego la parte grave
en las notas profundas cuando escuchamos a Fiesco en el aria A te l'estremo addio. Y para finalizar, una de las áreas más emblemáticas del registro de bajo bufo rossiniano, que es La calunnia. La calunnia è un venticello, que canta Don Basilio, un personaje que forma parte del famoso Barbero de Sevilla de Rossini. Recuerden que el área más famosa del Barbero de Sevilla es el largo al factotum, pero esta, en el registro de bajo, La calunnia, es la más famosa. Adamina, il catalogo è questo, delle belle che amò il padron mio, un catalogo egli che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Almania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna son già 1.300, ma fra queste contadine, camariere cittadine, van contesse baronese, marchesine principesse, e van conte d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni età. In Italia 640, in Almania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna son già 1.300, ma fra queste contadine, camariere cittadine, ma contesse, baronesse, marchesine, principesse, e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. E la bionda, e la l'usanza, la gentilezza e la bruna, la costanza e la bianca, la dolcezza. Vuol d'inverno la grassotta, vuol d'estate la magrana, e la grande maestosa, e la grande maestosa. La piccina, e ognor vezzosa, e ognor vezzosa, e ognor vezzosa. E le vecchie fan conquista, e il piacer di porre in lista. Sua passion predominante è la giovin principiante. Non si dica se si
sapete quel che fa pur che porti l'agonella, voi sapete quel che fa, voi sapete quel che fa, quel che fa, voi sapete quel che fa. Lacerato spirito del mesto genitore era servato a strazio, infamia di dolore. Il serto a lei dei martiri, pietoso il cielo die, resa il fulgor degli angeli, prega Maria per me. Resa il fulgor degli angeli, prega Maria per me. Prega per me. Prega per me. Prega Maria
Continuamos entonces con el aria de Don Basilio, La calumnia, como le dije, de la ópera El Barbero de Sevilla de Gioachino Rossini. Gioachino Rossini es una de las arias más bellas, más famosas de bajo bufo. Y ahí podemos ver los colores de la extensión completa del bajo, desde los más agudos hasta los más graves.
Festival Santa Cecilia, Alexis Trejos, una de las voces más bellas en un registro tan difícil como el bajo. Bueno, antes de introducir el final, que es el concierto de Max Bruch, vamos a tocar una pieza que es una pieza que se encuentra al final de la Cavalleria Rusticana di Mascagni, un intermezzo. Una maravilla. Mascagni, compositor dedito all'opera della fine dell'Ottocento italiano, adhiere al movimento del verismo. Si occupava del movimento del verismo, se lo inventa Giovanni Verga, un poeta e letterato italiano, que escribiendo de campesinos, de sentimientos genuinos, de amor fraternal, de amor filial, de los verdaderos simples sentimientos de la campiña y de los dramas de la campiña de los pueblos pequeños. Mascagni se acoge a esta idea y la transforma en ópera lírica con la Cavalleria Rusticana, que es la contienda entre dos personajes, uno de los cuales regresa de las armas, Turiddu, y finalmente compiten por el amor de una jovencita y la cosa acaba a cuchillo y uno de los dos muere. Antes de la tragedia final, la capacidad descriptiva de la música es increíble. La quiete antes de la tempesta. Entonces Mascagni se imagina un pueblo en agosto, un caldo bestial en Sicilia, un pueblo del interior del país, sin mar, con esta iglesia barroca, ese barroco siciliano que es bellísimo, plaza desierta, un caldo bestial, y a las 3 de la tarde se oye una música lejana, que es la música, un poquito de la atmósfera que se está creando, de esta tragedia que va por explotar, pero nadie se lo puede imaginar, y para que el público quedara sorprendido, Mascagni introduce este intermezzo puesto al interior. Parte esta ópera que en un acto dura 55 minutos, casi al final, para que la gente pensara que eso se iba a acabar de manera tranquila, pacífica y bucólica antes de la tragedia. Y escribe, para mí, una de las páginas más bellas, más fascinante y más interesante de la historia de la música y, por supuesto, de la ópera lírica, con pocas notas de una gran sensibilidad, l'intermezzo della Cavalleria Rusticana. Después de la explicación siempre viene la amenaza a ellos. Que nadie se equivoque, que baje al teclado.
Bueno, ahora vamos a tocar una obra bellísima, extraordinaria. La pusimos al final porque es uno de los conciertos para violín más lindos de la historia de la música. Max Bruch, judío alemán. Final del romanticismo. El final del romanticismo en música se traduce en unas melodías de una nostalgia, de una profundidad y de un espesor jamás logrado en la historia de la música. Y el violín, que en las manos de Paganini hace 50 años antes de Bruch hacía acrobacia inimaginable, en el tardo romanticismo, y sobre todo después del concierto de Beethoven, que se encuentra prácticamente principiando el romanticismo, evoluciona y se busca del violín no solo su capacidad de asombro, su capacidad de hacer virtuoso, de maravillar a la gente, sino se busca algo más, se busca la expresividad, la profundidad, la sanguinidad de este instrumento, lo cual lo hace aún más difícil porque las escuelas violinísticas se habían enfocado en sacar a lo largo de los siglos este valor virtuoso de este instrumento y habían desconocido esta gran capacidad maravillosa de ser expresivo de un violín que tiene, evidentemente, toca en un registro muy agudo y a veces uno no lo percibe como tal, mientras el violoncello, por ejemplo, es un instrumento que siempre se asemeja a la voz humana y siempre, desde toda la vida, se ha escrito música melódica para él. Ese concierto es un concierto en el cual los tres movimientos son conectados y rompe también el paradigma del concierto clásico y del primer romanticismo, donde había un primer movimiento allegro, molto consistente in suo ritmo, con il violín che hacía acrobacia, había un secondo tempo melodico y había un tercer movimiento que era a veces un presto o un rondó, non solo era allegro, sino era un poquito satírico, burlesco, no. En los tres movimientos, Bruch logra estos tres matices a la vez. Primer movimiento que puede tener unos virtuosismos técnicos y dar paso a una melodía extraordinaria, fascinante y suadente. Y finalmente un segundo movimiento que arranca con una melodía maravillosa y termina con una dificultad absurda del violino haciendo acorde e intentando hacer melodía con esos acordes. Y finalmente un tercer movimiento brillante con una oasis melódica in cada varios compases que uno dice, no puede ser que un tercer movimiento sea tan lírico. Y para oír esta maravilla he pedido la presencia de un gran violinista, el maestro Humberto Ramírez. Acá un gran aplauso que nos va a tocar esta obra extraordinaria. Maestro, un joven artista extraordinario para ustedes, para cerrar esta noche maravillosa. Maestro, bienvenido.
Todos los solistas acá, por favor. Maestro Alexis, Ricardo, todos acá, por favor. Cioè, eso es lo que se merece Santa Marta, ¿cierto? Miren usted, el virtuoso del violín. Por favor, maestros, acá. Uno de los conciertos más bellos y más difíciles del repertorio de memoria, perfecto. Venga, maestro, venga, venga, venga. Y Sebas, los demás solistas. Bueno, hoy tuvieron lo mejor del mundo clásico, mañana a cantar todo lo mejor del canzoniero. Muchas gracias, 1, 2 y 3. Grazie e buonanotte a tutti. Prego. Bravi ragazzi.